Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que todos estén muy bien. Quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Es un día muy alegre para mí. Estoy muy contenta porque tengo muchos invitados, muchas personas que están colaborando en este esfuerzo de llevar información confiable a todas las personas que nos siguen. Y me permito empezar a presentarles. Les presento al doctor Mauricio Amante Díaz. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, especialista también en medicina de rehabilitación y tiene un posgrado de alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Nos estará compartiendo el día de hoy. En un momento le daremos la palabra y también les presento a Lupita Díaz de Sandy, quien es intérprete de lengua de señas mexicana, que nos estará apoyando en la interpretación junto con Joel Díaz de Sandy, quien también es intérprete de lengua de señas mexicana, y estarán intercalando esta participación. Muchísimas gracias a Lupita, a Joel y al doctor Mauricio por estar aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar presentando, doctor, que nos platique a qué se dedica usted actualmente. Actualmente soy médico subdirector de clínica del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente y además también soy profesor de la licenciatura en terapia física de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Excelente, así que de verdad le agradezco por traer todo el conocimiento y todo el trabajo que han estado haciendo en este tiempo. Ya lo iremos incorporando también, ¿no? Porque CRID Occidente ha estado bastante al pendiente de pacientes con COVID, entonces pues un poquito de esa experiencia también. Y me gustaría que iniciáramos compartiendo, que nos explique qué es un virus. ¿Qué es un virus? ¿Qué es eso? ¿Cómo ocurre en nuestro cuerpo que un virus nos empieza a enfermar? Claro que sí. Un virus es una serie de partículas de material genético, de información que puede ser ADN, ARN, y que están envueltas en una capsulita de proteína y que algunos están inclusive rodeados de una capa de grasa. Estas partículas de material genético no pueden por sí solas reproducirse, es decir, un virus no puede ni reproducirse ni de mantenerse sin destruirse cuando está fuera de una célula viva. Tiene que estar dentro de una célula viva para poder regenerarse y para poder infectar. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque los virus han existido siempre, o sea, siempre han existido y además de todo son partículas submicroscópicas, son mucho más pequeños que una célula, o sea, no se pueden ver inclusive con el microscopio óptico, el de luz que nosotros vemos en los laboratorios, tiene que recurrirse al microscopio electrónico que tiene una mucho mayor resolución para poderlos visualizar y poder conocer su morfología. Entonces, estos virus son infectantes, pero no solamente del ser humano, sino de células animales, inclusive de plantas, también son infectantes de bacterias. Entonces, los virus son inclusive mucho más numerosos que las bacterias mismas en realidad y siempre han estado presentes en toda la historia del planeta. Sin embargo, no todos ellos son infectantes, no causan necesariamente enfermedad en todos los sitios a donde pueden vivir. En este caso, hay algunos virus que se reconoce que han afectado al ser humano desde muy antiguo y que han provocado enfermedades pues muy importantes, inclusive epidemias en diversas partes del mundo y pandemias, que ya son las que engloban a toda una población mundial. Entonces, estos virus que pueden estar anidando o viviendo en un animal pueden transmitirse también del animal al humano en algunas ocasiones. Esto no es tan frecuente, sino que de repente se da ese brinco del animal al humano y de esta manera se transmite y una vez que ya el humano lo tiene, puede transmitirse de humano a humano. Eso es lo que ha sucedido con el virus respiratorio
severo, ¿sí? Que es el SARS. En este caso, el SARS-CoV-2 es el virus que tenemos recientemente y que se ha transmitido del animal al humano y que se ha ido transmitiendo ya de humano a humano hasta convertirse en una pandemia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es, que existen formas muy específicas de transmisión. Es decir, el virus tiene que transmitirse de una persona que está infectada, que no siempre tiene síntomas, que no tiene necesariamente manifestaciones, que a lo mejor ni siquiera sabe que está infectado, y que puede transmitirse a través de la respiración, a través de la tos, a través del estornudo, ¿sí? O también puede pasarse esto a otras personas, pero también a través de objetos que puedan estar contaminados con este virus y que la persona que no lo sabe toca esos objetos y se lleva a las manos, tocándose ojos, nariz o boca. De esta manera va a introducir el virus a su organismo. Ahora, dentro del organismo hay algunas partes, algunos órganos que van a ser más susceptibles de ser infectados o afectados por este virus. No puede entrar en cualquier parte, sino hay algunos receptores de las células que pueden permitir que el virus entre específicamente en él. Hay unos receptores que son como si fueran unas pequeñas antenas que tiene la célula, en este caso las células humanas, que estos receptores son los llamados ECA, que es enzima convertidora de angiotensina en el término médico, pero que en realidad estos receptores ayudan a regular pues las alzas o bajas de la presión arterial. Entonces van a estar en diferentes partes del organismo, principalmente en los pulmones, en los riñones y en algunos otros órganos, en el tracto digestivo y también en algunos vasos sanguíneos. Esto es importante conocerlo porque de esta forma vamos a entender el por qué a través de estos receptores que se encuentran en estas células puede atacar el virus a diferentes órganos. Uno de ellos es el pulmón. Entonces, cuando el virus, en este caso, el virus del coronavirus, que ya sabemos que se llama SARS-CoV-2, va a producir una enfermedad que se llama COVID-19, por las siglas en inglés de enfermedad de coronavirus del 2019. Entonces, por eso no es lo mismo SARS-CoV-2 que COVID-19. SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre de la enfermedad que se produce. Ahora, cuando ingresa al organismo por estas vías que hemos dicho, sobre todo por vía nasal o vía ocular o vía oral, entonces penetra y va directamente, por lo general, a los pulmones donde hay estos receptores. Una vez que se encuentra ahí, resulta que estos receptores son como si fueran una chapa de cerradura. Y el coronavirus tiene una serie de picos que se llaman espigas o glucoproteínas de espiga. Estas espigas son como si fueran llaves que penetran exactamente en lo que es este receptor que he mencionado de la célula y lo abre, así literalmente lo abre como la llave específica de una chapa. Entonces, de esta manera puede penetrar el virus y va a reproducirse su material genético, las proteínas, todo, y va a infectar a la célula, también va a infectar a las células de punto y va a pasarse a otras partes del cuerpo. Es importante saber que estos receptores se encuentran sobre todo en las células de pulmón, no tanto en las células de bronquios o de tráquea. ¿Por qué? Porque precisamente por eso una de las manifestaciones que es la tos seca, no es una tos con flemas, precisamente porque no ataca los bronquios, sino ataca al pulmón y es más fácil que produzcan una neumonía. Y la tos, la manifestación va a ser una tos seca. También es importante entender que estos receptores de los que he hablado, ECA2, van a encontrarse también en algunos vasos sanguíneos y en otros órganos, como dije, como el hígado y el riñón o el tracto digestivo. Y en el tracto digestivo lo que provocaría sería, por ejemplo, una diarrea y vómito, ¿sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo,
en los niños es tan poco frecuente que ocurra una infección por coronavirus, porque ellos no tienen todavía maduros y desarrollados estos receptores de los que estoy hablando. Por esas razones que no son tan fácilmente infectables los niños, porque esos receptores todavía no están maduros y entonces el virus no puede entrar en el cerebro. Entonces sería una explicación de por qué los niños, sobre todo, bueno, todos los menores de 20 años, pero especialmente los niños pequeños, prácticamente no tienen esta enfermedad, aunque no podemos hablar en este tipo de enfermedad que es nueva, de cosas absolutas. Es decir, no podemos decir que sabemos absolutamente todo sobre el virus y la enfermedad, porque es una enfermedad nueva de la que todos en el mundo estamos aprendiendo día con día. Entonces, esta información va variando, cambiando, inclusive los números, los porcentajes, algunos síntomas van apareciendo nuevos y que a lo mejor a la gente le confunden, a los mismo personal médico le confunden porque en algunos pacientes van a provocar que sean, pues a lo mejor que ni siquiera tengan síntomas, otros, la gran mayoría van a tener poca sintomatología, es decir, van a ser casos leves o moderados, y unos cuantos van a tener una infección grave y otros va a ser una cuestión verdaderamente de muy alta afectación. Entonces, por eso va a variar de persona a persona. Pero en general es importante que sepamos, entonces, que el virus es una partícula de material genético que, que está rodeada de proteínas, capa de grasa, y esta capa de grasa es importante saberla, porque a la hora de ver los mecanismos de prevención, veremos que el jabón, precisamente, puede romper esa capa de grasa, y es por eso que podemos eliminar al virus con el agua y el jabón, o con el alcohol, ¿sí? Entre otras formas. Pero es importante entender entonces que el virus tiene que estar dentro de células vivas para poder multiplicarse y para poder infectar a otros. Básicamente, esa sería la acción del. Ok, creo que ahora sí que fue una explicación que yo no había entendido antes, cómo funcionaba o cómo subsistía este virus, ¿no? Entonces, de verdad ha sido muy interesante, gracias. Y entonces, ¿por qué afecta de repente a personas que tienen problema de obesidad? ¿Por qué nos dicen que también problemas cardíacos? Efectivamente, cuando nosotros vemos que las personas con algunas enfermedades agregadas, lo que nosotros llamamos en medicina comorbilidades, como son la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad principalmente, aunque también se agregan enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales o personas que están en tratamiento por cáncer o que están inmunodeprimidas por algún medicamento que permite controlar sus enfermedades, que pueden ser, por ejemplo, enfermedades reumatológicas. Entonces, estas personas tienen mayor susceptibilidad a complicarse porque los órganos están más afectados. Si alguna persona diabética, por ejemplo, tiene un riñón ya afectado, una nefropatía diabética, tiene muchísimas más posibilidades de que tenga estos receptores también en mayor cantidad en el riñón, o inclusive se está investigando si algunos medicamentos, por ejemplo, para el control de la hipertensión arterial, pudieran estar favoreciendo que haya más de estos receptores específicos. Esto está todavía en investigación, pero lo que sí se sabe es que definitivamente hay factores de riesgo para que esto se presente. Uno de ellos es la edad avanzada. Por ejemplo, personas mayores de 65 años es un factor de riesgo. También el sexo masculino se ha visto que es un factor de riesgo. El solo hecho de ser hombre eh, incrementa el riesgo. Y por supuesto, pues los factores agregados, ¿sí? Que hemos mencionado, como la hipertensión, la obesidad y la diabetes serían los más importantes de todos ellos. Ahora, ¿qué sintomatología va a tener una persona que es afectada por esta enfermedad? Los síntomas más comunes son tos seca, fiebre, y se pueden agregar algunos otros síntomas un tanto inespecíficos, como son mal estado general, dolor muscular, cansancio general, y desde luego pérdida de la olfación, la anosmia que le llamamos,
perdemos el olfato, la sensibilidad olfativa, y también la dificultad para percibir los sabores de los alimentos. Entonces, estas son algunas manifestaciones que también se van a presentar. También está, por ejemplo, el dolor de cabeza, la confusión mental. Hay varias cosas porque también depende, este virus también puede afectar al sistema nervioso central y causar algunas alteraciones que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con lo pulmonar ni con lo digestivo. Entonces, por supuesto que estas que he dicho son los síntomas más comunes, pero no son exclusivos. Y hay algunos síntomas de mayor alarma cuando vemos que las personas tienen tos y fiebre, pero pasan algunos días y comienzan a tener dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria o disnea es una causa grave de que obliga a que la persona tiene que acudir a atención médica hospitalaria. O sea, no puede estar en su casa una persona que tenga ya una dificultad marcada para respirar. O sea, puede estar, porque hablamos también de que las personas pueden estar en cuarentena en su casa cuando tienen síntomas leves. Y los síntomas leves entonces serían, por ejemplo, fiebre, tos seca, pero si ya además se agrega la disnea, que es la dificultad para respirar, o cuando nosotros con un aparatito que se llama oxímetro tomamos en el dedo el porcentaje de saturación de oxígeno y baja, que debería de estar en 100%, 95%, y vemos que está bajando de 93%, pues es un dato de alarma que junto con la dificultad respiratoria obligaría a trasladar al paciente a un hospital para recibir atención que puede incluir el apoyo respiratorio a través de oxigenoterapia, a lo mejor con puntas nasales, no necesariamente intubarlo. Y ahí estaríamos pasando de una enfermedad que es leve o moderada, en la que la inmensa mayoría de la población infectada puede estar, es decir, cerca del 80% de la población que esté infectada con virus va a tener síntomas leves o moderados. Todavía no se sabe bien cuántos de todos estos porcentajes puedan ser asintomáticos, inclusive, es decir, no tener ninguna molestia y verdaderamente estar infectados. Está en investigación todavía para cuantificarlos, porque sí son una población peligrosa, porque se confían, no usan medidas de protección, creen que no tienen nada y comienzan a infectar a las personas más susceptibles, como son los de la tercera edad, personas de la tercera edad. Ahora, esto es en cuanto a esos síntomas, pero ¿qué sucede con una sintomatología neurológica? En donde la persona puede tener cefalea, o sea, dolor de cabeza, cada vez más intenso, confusión mental. ¿Sí? Y esto, por supuesto, aunado a algunos otros síntomas, pues nos está hablando también de severidad, porque no solamente es qué tanta molestia tiene la persona, sino dónde está afectando. Es mucho más peligroso que está afectando al sistema nervioso central y claro que además puede provocar problemas como eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, hemorragias cerebrales que se han visto también en personas jóvenes o de edad madura, no estoy hablando de personas ancianas, sino de personas jóvenes o maduras que están teniendo problemas por el COVID-19 y que a lo mejor dirían, bueno, pues una persona sana, porque de repente falleció a los 30 años, porque a los 20 y tantos años, ¿no? Porque a los 40 y no a los 65, 70 que estaríamos esperando que fuera lo más común. Y a lo mejor no tienen tantos factores de riesgo. Por eso es una enfermedad muy, muy inquietante en el sentido de que puede variar mucho. Claro está que la inmensa mayoría de las personas infectadas pues van a desarrollar anticuerpos que les van a dar protección, les van a permitir tener una protección para eliminar al virus. Y esta protección todavía está investigando si va a ser o no permanente, porque se ha visto que algunas personas, por ejemplo, los primeros que aparecieron enfermos en China, pues algunos estaban volviendo a tener problemas de positividad en las pruebas, como si estuvieran siendo otra vez infectados por el virus. Entonces, claro que es alarmante, ¿no? Ahora, de las personas que tienen los factores de riesgo que he estado mencionando, como las comorbilidades, bueno, pues tienen más posibilidades de en un momento dado tener una enfermedad grave que requiera la atención de oxígeno o inclusive ser bastante grave, ¿sí? Muy, muy grave, que requiera la intubación para dar asistencia ventilatoria en unidades de terapia intensiva o cuidados intensivos.
Esto implica, desde luego, una hospitalización previa, pero habla de una no solamente complicación pulmonar, sino habla de afectación a otros órganos. Ya cuando están afectados 2 o 3 órganos, pues claro que la persona tiene un altísimo riesgo inclusive de perder la vida. Aunque sean una minoría, de todas maneras, aún así pueden saturar los hospitales, pueden saturar las unidades de terapia intensiva, y claro que son en donde el personal médico no solamente está más concentrado en salvarles la vida, sino también corre más riesgo el personal de salud, porque resulta que en los procedimientos de salvamento de estas personas, pues se tiene que intubar y se tienen que hacer aspiraciones de secreciones, y esto provoca, con los ventiladores de asistencia respiratoria mecánica, pues la producción de aerosoles, que son finísimas partículas líquidas que van a vaporizar, y entonces va a poder ser más fácil que se infecte o se contamine el personal de salud, tanto de enfermería como médicos. Entonces, claro que esto es algo muy delicado, que pues pone en riesgo la vida no solamente de la persona que está siendo atendida, sino del personal de salud que atiende. Pero estas personas que están siendo atendidas en las unidades de terapia intensiva pueden tener falla orgánica múltiple en un momento dado. O sea, es una enfermedad donde ya están afectados varios órganos, y muchos de ellos desafortunadamente van a fallecer a pesar de todos los máximos esfuerzos. Aunque sean, como les digo, una minoría aparente, pues sí resulta muy inquietante que nuestras personas mayores, sobre todo, o las personas que tienen diabetes o hipertensión, pues puedan llegar a fallecer por eso. Doctor, ¿y qué pasa con esos pacientes que se recuperan? ¿Se tiene ya algún registro de qué afectaciones tienen o cómo es su recuperación? Excelente pregunta que me hace Rayito, porque fíjate que hay muchos pacientes que al recuperarse resulta que presentan algunas secuelas de corto y probablemente sean de mediano y hasta de largo plazo, porque sobre todo aquellas personas que tuvieron una disnea severa, no estoy hablando de los que eran asintomáticos o con síntomas leves, sino aquellos que han tenido una enfermedad severa, muchas veces quedan con fibrosis pulmonar, porque resulta que esta inflamación pulmonar importante produce una cicatrización interna. La inflamación crónica produce fibrosis, que inclusive puede ser vista esto en las imágenes radiológicas o imagenológicas que nos permiten ver en qué estadio de la enfermedad se encuentra, en qué severidad se encuentra el paciente. Pues cuando salen del hospital a lo mejor lograron sobrevivir a una unidad de terapia intensiva y a todos los procedimientos y a la enfermedad misma y a las complicaciones de las cuales ahorita también voy a hablar. Resulta que quedan con una fibrosis pulmonar, y esto reduce la capacidad vital pulmonar y quedan con una afectación, con una falta de aire crónica. Es decir, personas inclusive de edad media o hasta jóvenes con un problema severo que no pueden ni subir las escaleras de pronto y van a requerir un apoyo de rehabilitación pulmonar y fisioterapia pulmonar para entonces poder ir recuperando mucho de su capacidad, pero tendrá que ser esto muy poco a poco, porque además estamos viendo que son, como les digo, es una enfermedad nueva, y entonces nos estamos enfrentando a cosas relativamente pues de aprendizaje breve, en donde no tenemos tanto tiempo de estar estudiando este tipo de cosas para ver cómo se comportan, pero eso es lo que se ha visto. Y otra cosa importante es que muchos de ellos quedan por el tiempo de hospitalización, por ejemplo, en terapia intensiva o en hospitalización, aunque estén con apoyo de oxigenoterapia, pues quedan con una debilidad corporal, lo que llamamos el síndrome de reposo prolongado. Entonces, sus articulaciones pueden quedar con contracturas porque no pueden mantener sus rangos de movilidad completos, sus músculos se van hipotrofiando o atrofiando por falta de uso, la fuerza muscular por lo mismo disminuye, y entonces al principio ni siquiera pueden caminar por sí mismos. O sea, a lo mejor ya salen del hospital, pero muchos los vemos saliendo en silla de ruedas, porque lo ideal sería que salieran caminando, pero es que no pueden caminar. Entonces van a requerir Se un periodo debilitan. de rehabilitación física, un periodo de rehabilitación que va a incluir terapia física, terapia ocupacional, para poder, inclusive también de terapia del lenguaje, porque algunos de ellos que fueron intubados quedan con lesiones de las
cuerdas bucales y van a requerir también la interconsulta, no solamente con el médico especialista en rehabilitación y todo el equipo integral multidisciplinario, sino también con el especialista en comunicación humana para poder revisar cómo está el estado de las cuerdas bucales y dar la terapia del lenguaje correspondiente para facilitar nuevamente la fonación adecuada. Entonces, estamos hablando de muchas cosas en donde es un manejo multidisciplinario que tiene que existir. Ahora, hay un tema importante aquí de las complicaciones en el caso de los pacientes severamente afectados, en donde de repente decimos, bueno, ¿cómo es posible que hay unas personas que les va tan bien con la enfermedad, es decir, con asintomáticos, otros padecen leve o moderado, y por qué hay unos que se ponen tan graves, inclusive otros que van a morir? Bueno, pues porque hay un descontrol, un desequilibrio en el sistema de defensa o sistema inmunológico. Sabemos que el sistema inmunológico está compuesto de células de defensa, por ejemplo, los macrófagos, otros son los natural killers, que son los asesinos naturales, se les llama, y otros que van a ser, por ejemplo, los linfocitos. Los linfocitos unos van a derivar en células plasmáticas y en cuerpos, son los que van a producir, y otros linfocitos T que van a atacar directamente y a producir sustancias. Esas sustancias, por ejemplo, que tanto van a producir los linfocitos como los macrófagos, son unas sustancias proteicas que se llaman citocinas. Estas sustancias ayudan a la comunicación entre las células de defensa. Es una comunicación bioquímica, de tal manera que promueven la inflamación o detienen la inflamación, según sea el caso, para proteger al organismo de agentes externos que nos están atacando, en este caso un virus, o puede ser una bacteria, o un parásito, ¿sí? Pero en este caso muy específico, lo que están tratando es de atacar al virus y por consiguiente también a las células que ya están infectadas por el virus. El problema es que hay una confusión del sistema de defensa y un desequilibrio y un desbalance en cuanto a la regulación de estas células de comunicación interna, y entonces las citocinas comienzan a producir un ataque descontrolado que hace que se ataquen diversos órganos y finalmente haya falla multiorgánica. Esto se le llama tormenta de citocinas. Esa es la famosa tormenta de citocinas en los pacientes altamente afectados por este tipo de enfermedad. Es esto, desde luego, algo que nos preocupa y que inclusive no solamente se ha visto en los adultos, sino en algunos niños afectados que de repente dicen, bueno, ok, casi no le da a los niños, perfecto, casi no le da a los niños, pero a los que les da, a algunos les da muy grave, porque es una enfermedad parecida a un síndrome que llamamos de Kawasaki, en donde hay una afectación generalizada multiorgánica y que de repente pues tienen una alteración inmunológica tal que acaban falleciendo. Entonces, por eso es que debemos seguir protegiendo a los niños también de este tipo de contagio. Ahora, una cosa es que los protejamos de que se contagien los niños y otra cosa es que se piense que sean altamente contagiosos como tal. O sea, estamos hablando de que el virus se puede transmitir a través de la respiración, a través de la tos, a través del estornudo o de la contaminación de objetos con esas mismas secreciones. Ahora, en el caso de los niños está todavía en investigación si ellos pueden transmitirlo a un adulto o transmitirlo entre sí, como en las escuelas. Hemos visto imágenes, por ejemplo, en China, en donde pues ya están colocando no solamente las medidas de higiene personal y la sana distancia, sino inclusive paneles divisorios en las escuelas, en los salones de clase, usarse cubrebocas, usar careta, etcétera. Y sin embargo, hay artículos, por ejemplo, en Irlanda, que descartan que haya un contagio entre los niños, lo cual es esperanzador. Pero de todas maneras, yo entiendo a los gobiernos que están procurando tener estas medidas de protección en los niños para que ellos entre sí no se vayan a contagiar o no vayan a recibir el contagio de parte del adulto, ¿sí? Aunque sea poco frecuente y no se haya comprobado claramente que de niños a niños se pueda contagiar, es mejor seguirlos cuidando, pero sí darles un poquito más de libertad en el sentido de que pues, no tiene que ser tan estricto entre ellos porque no se ha demostrado que haya ese contagio.
¿Cuál es otra forma en la que no se puede contagiar el virus? Por ejemplo, la lactancia materna. No hay evidencia alguna de que pueda contagiarse el virus a través de la lactancia. De hecho, sabemos que la lactancia materna provee al recién nacido o al lactante menor de anticuerpos para su defensa. Entonces, a través de esa misma leche materna. Entonces, sería una forma de protegerlos. También hay otro tema en el que no se ha demostrado que haya contagiosidad de parte de mascotas hacia humanos, es decir, de animales como perros, gatos, hacia los humanos. Por ese lado, pues también es importante saber qué sí puede contagiar y qué no puede contagiar, por lo pronto. Ok, entonces voy entendiendo que este virus se llega a nuestro cuerpo principalmente por nuestros ojos, nariz, nuestra boca, por estos fluidos que entran, ¿no? Y afecta principalmente nuestro sistema respiratorio, pero puede afectar a otros órganos de igual forma y va a depender de cada persona que tenga el principal, que es en vías respiratorias, pero que se vayan afectando otros órganos, ¿cierto? Efectivamente, así es. Bien. Entonces, sí, puede ser esa la razón por la que haya sintomatología diferente. O sea, a lo mejor alguien dice, bueno, es que ese paciente realmente no tuvo tos, sí tuvo fiebre, pero tuvo diarrea y vómito. Ah, bueno, esa diarrea y vómito era porque el virus entró a través de los alimentos contaminados, llegó al intestino o al estómago, pero sobre todo en el intestino, pasó a la sangre y de ahí se difundió, pero causó sintomatología gastrointestinal, es decir, diarrea y vómito. Eso sería una de las explicaciones por qué algunos pacientes con este tipo de infección COVID pues se van a manifestar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, doctor, quienes sospechen que tienen síntomas, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? Tenemos diferentes lugares, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿no? En la zona metropolitana. No todos se les hace la prueba. ¿Qué sucede con eso, doctor? ¿A dónde pueden ir las personas? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto que dices, porque también es cierto que hay otras enfermedades que pueden producir una sintomatología que nos confunda, nos haga preocuparnos a lo mejor de más. Por ejemplo, si alguien tiene una rinitis alérgica o tiene una situación de gripe viral diferente completamente al COVID, una gripe por otro virus, o por una infección bacteriana, y entonces va a tener tos y demás. Por supuesto que es importante que consulte con el médico para que pueda saber de qué se trata. O sea, no va a adivinar el paciente ni tiene por qué hacerlo cuando se trate de un problema bacteriano o un problema viral o un problema alérgico o viral de otra naturaleza. Entonces, si es conveniente consultarlo con un médico, también hay líneas de atención estatales en donde puede uno comunicarse por teléfono y puede preguntar sobre esta situación. Es muy importante esa línea estatal de comunicación porque las personas están entrenadas para dar una respuesta y canalizar la llamada o canalizar a la persona en caso de que tenga alguna sintomatología que amerite un internamiento hospitalario, por ejemplo. Sin embargo, por lo general, cuando una persona empieza a tener síntomas, también hay que mantener la calma. No es de que salga corriendo al hospital, no es de que se aísle todo el mundo. Lo primero que hay que hacer es utilizar cubrebocas, seguirse lavando muy bien las manos, desinfectar la ropa que tiene uno y también aislarse. Es decir, si una persona empieza con síntomas dentro de la casa, debe aislarse en su cuarto, no compartirlo con otra persona, o sea, tiene que ser un cuarto exclusivo para esa persona, deben de pasarle el alimento, estar separados de los demás, deben lavar aparte su ropa, deben los alimentos prepararlos exclusivamente para esas personas, es decir, los platos perfectamente lavados, etcétera. Tener todas esas medidas de protección para no estar tratando o sea, más bien para tratar de evitar que haya contagio. Aunque sabemos que hay un periodo de contagiosidad previo a la sintomatología, que puede ser hasta de una semana, ¿no? O más, antes de que empiecen los síntomas, pueden ser hasta de 14 días. Entonces es importante tomar esto en cuenta, porque muchos pacientes que ya empiezan a tener sintomatología pueden haber contagiado a sus familiares.
Entonces los familiares también tienen que estar en cuarentena. Ok, sí van a separar a la persona que tiene síntomas, pero ellos también van a usar cubrebocas y entre ellos y van a procurar no salir de casa, estar al pendiente de su sintomatología, comunicarlo a lo mejor a través de esta vía telefónica, o si tienen un médico familiar de confianza o un médico de su entera convicción que pueda atenderles o escucharles o recomendarles, bueno, entonces pueden comunicarle cuáles son sus molestias, cuáles son sus molestias, y entonces él decirles qué es lo que tienen que hacer. Lo más importante es no se autorreceten, no se autorreceten. Acuérdense que hay muchas cosas en Internet que nos pueden llegar a confundir, pero sí tenemos que tener ciertas medidas de precaución. Ahorita hablo de ellas, pero lo primero es que una persona que empieza a tener síntomas se proteja dentro de la casa. Claro está que al salir todos debemos estar protegidos. Como este es un momento delicado donde la pandemia está en su peor momento, no ha acabado realmente la pandemia, ni mucho menos. Y aunque la Jornada Nacional de Sana Distancia ha terminado, realmente este es otro periodo todavía de mayor contagiosidad. Pero como se busca la reactivación económica, es entendible de alguna forma que pues, la gente tenga que salir y movilizarse, pero debería de hacerlo con las medidas adecuadas de protección. Volviendo al tema de las personas que están afectadas, si hubiera la sintomatología agregada de falta de respiración, o sea, dificultad para respirar, que es la disnea, eso definitivamente es obligado para que acudan al hospital. Existen hospitales, en el caso, por ejemplo, el Hospital General de Occidente o Soquipan, a donde pueden acudir y recibir atención o orientación. Si ellos lo pueden atender, lo van a atender ahí. Si no, lo pueden referir a otro hospital, que en este caso el Hospital Dr. Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que está actualmente al servicio del Estado de Jalisco para poder proporcionar atención de la mejor calidad a los pacientes que estén infectados por COVID y que sean redirigidos por parte de alguna otra institución, en este caso el Hospital de Soquipan, pero también puede ser de los hospitales civiles de Guadalajara, tanto el antiguo como el nuevo están en atención COVID. Entonces, ellos pueden atenderlos o pueden derivarlos a donde sea necesario. O sea, nadie se va a quedar sin atención por el momento. Hay suficiencia de camas de hospitalización. Y también está el Instituto Mexicano de Seguro Social, está el ISSSTE, donde también los derechohabientes pueden acudir a sus respectivos hospitales o unidades de medicina familiar, donde los pueden canalizar al hospital que le corresponda o donde haya espacio suficiente para atenderlos, porque a lo mejor habrá algunos que tengan mayor disponibilidad que otros en camas de hospitalización y también en camas de terapia intensiva, dependiendo de los ventiladores de asistencia mecánica que puedan tener disponibles. Entonces, sí existe esa posibilidad, pero no salir corriendo todos desesperados porque ya empezaron a tener un poco de tos o fiebre, pero sí muy atentos a la dificultad respiratoria o a la disminución de la saturación de oxígeno que se puede tomar a través del oxímetro en el dedo. Y el oxímetro, pues igual lo pueden vender en las farmacias y uno puede estar observándolo y puede aprender a valorar, pues ahí dice el porcentaje, no tiene uno que aprender gran cosa para manejarlo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas muy interesantes y igual podríamos pasar a ellas de una vez Sí, claro. y cerramos con recomendaciones. ¿Le parece bien? Sí, Para me parece darles perfecto. Pues, su espacio. Bien, sí. bueno, tenemos la pregunta de Mónica Alejandra. ¿Cómo se diferencia la neumonía atípica del COVID-19? Muy buena pregunta. De hecho, la neumonía de COVID-19 es una neumonía típica como tal. La cuestión es que al momento de hacer los estudios específicos para detección de anticuerpos contra el virus o los estudios de PCR para poder determinar si ya hay la presencia del virus, van a poder confirmar el diagnóstico. Pero es muy importante que toda neumonía atípica en la actualidad se sospeche que es por COVID. Aquí el problema está que la falta de disponibilidad de pruebas ha obligado a que en muchas ocasiones no exista el recurso, además por el costo. Una es el costo y otra la disponibilidad física de los estudios va a impedir que se haga un diagnóstico confirmatorio de COVID.
aunque clínicamente todo diga que es COVID. Entonces, claro que eso es un problema, y es un problema que la autoridad federal, sobre todo, tiene la responsabilidad de dotar al país de las pruebas suficientes para que entonces se pueda catalogar correctamente a cada tipo de neumonía como debe de ser. Por supuesto que está, en el caso del gobierno del estado de Jalisco, a través de la Universidad de Guadalajara, tiene una magnífica disposición de pruebas específicas para poder confirmar la existencia de este virus a través de la detección, por ejemplo, de anticuerpos en los pacientes que están afectados. Entonces, también si uno tiene cierta sintomatología, a través de la comunicación con el teléfono estatal COVID, pueden redirigirlo hacia las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, y ahí, sin salir inclusive de su vehículo, pueden tomarle la prueba y después avisarle si es positiva para que ellos informen a su médico correspondiente. Esto es importante porque, por supuesto, que todas las personas que tengan sintomatología deberían tener una prueba confirmatoria de esto. Pero por eso es importante que exista la suficiente cantidad de pruebas para que esto pueda confirmarse. Ahora, hay otro tipo de estudios que van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, las características radiológicas o imagenológicas van de los estudios, por ejemplo, de la tomografía de tórax, van a permitir diagnosticar o confirmar diagnóstico a través de estas imágenes para poder ser más certeros en el diagnóstico, en cuanto a que es de verdad un COVID. O sea, aunque sea neumonía típica, si hay ciertos patrones como las imágenes en vidrio despubido, el tipo de empedrado y algunas consolidaciones a nivel de las bases de los campos pulmonares van a permitir saber de qué se trata de este tipo de neumonía, ¿verdad? Entonces, claro que hay una Entonces, diferencia. y es dentro de la categoría de las neumonías atípicas, por eso es importante descartar que sea por COVID. Así es, hay que Entiendo. hacer los estudios. Sí. Y, y justo nos preguntan qué efectividad tienen las pruebas rápidas. Es muy controversial porque, aunque ayudan a tener una eh, alerta de que una persona puede tener, puede estar infectada, hay resultados falsos positivos. Entonces, claro que tiene que hacerse una prueba confirmatoria posteriormente. Nos ayudaría como para poder saber si hay un factor importante en esta persona y aislarla de momento, pero tiene obligatoriamente que hacerse una prueba posterior confirmatoria. Y entonces eso ya nos va a permitir descartar si se trata de un falso positivo o se confirma que realmente es la enfermedad. O sea, una prueba rápida no va a ser única. Es nada más como para saber en ese momento y aislar a la persona temporalmente. Ya que se Derivarle de confirme, primer sí, momento. sí, derivarla o confinarla en su casa. Ya que se tenga la prueba confirmatoria, entonces le dice, sabes que ya regresa a tus actividades normales, pero desde luego que si tiene, si tuvo contacto con una persona con coronavirus, pues tiene que estar en una, o si tuvo sintomatología, pues tiene que estar en un periodo de aislamiento no menor de 14 días desde el inicio de la sintomatología que tuvo, si es que la hay, ¿no? Entonces, claro, si es un portador asintomático probable, pues, y no tiene ningún síntoma y ya se comprueba que no tiene con la prueba de confirmación, pues ya a sus actividades normales puede regresar. Ya son muchas cosas que ahí anuncian que no tiene la enfermedad, Así es, ¿verdad? exactamente, Y por supuesto. justo nos preguntan también que si las personas que ya se recuperaron pueden volver a infectarse o quedan inmunes. ¿Qué se sabe de esto? Porque pues es nuevo, no tiene ni el año Claro, la enfermedad. ¿Qué sabemos? está en investigación. Se Tal dice cual, ¿verdad? tal cual, se dice que probablemente las personas creen anticuerpos que le defiendan contra el virus, pero no se sabe si van a ser permanentes o temporales. Eso es importante saber. No se puede responder tajantemente esta pregunta porque se están viendo las dos situaciones. Pacientes que han quedado negativos a la prueba que se les hace, ¿sí?, de COVID, y que posteriormente salen positivos después de algunos meses, señalan que podría haber una reactivación.
pero no hay como la detección de los anticuerpos IgG, porque primero, inicialmente son un tipo rápido de respuesta que es la IgM, y después otra tardía que es la IgG, que es la que daría, ambas darían la respuesta en caso de una vacuna. Entonces, por eso es importante observar la evolución de los pacientes en este sentido. Lo que sí también es importante considerar es que las personas que han sido infectadas y ya se curaron clínicamente, tienen, con toda certeza, tienen anticuerpos. No sabemos cuánto van a durar, pero ya tienen anticuerpos en su organismo y el plasma que ellos donen puede ser curativo en casos graves de pacientes con COVID-19. Esto también es fundamental porque ese plasma puede Sí, salvar vidas. Ahora, hay controversia, porque también es cierto, hay estudios que dicen que todavía no hay suficiente evidencia para poderlos aplicar. Pues claro que no hay suficiente evidencia, pues si apenas estamos teniendo los primeros pacientes recuperados en el mundo, pues se tiene claro. que ir generando esa investigación de manera progresiva hasta que pueda decirse que definitivamente el plasma de pacientes post-COVID cura la enfermedad. Pues la cura, porque realmente va a atacar al virus y lo va a destruir. Lo va a destruir tanto Justo. como cuando tengamos la vacuna y la pueda prevenir en aquellas personas que ya estén vacunadas, ¿no? Eso lo platicaremos en un momento. Que justamente es lo que preguntan también, que si es verdad que si se toma el plasma de personas infectadas, que ya se recuperaron, que se puede aplicar a personas infectadas como parte, yo creo que esto es más relacionado a una vacuna, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de una transferencia de una persona a otra de sus anticuerpos, que al momento actúan y ya dirigen el ataque contra el virus, mas no están garantizando que la persona receptora produzca los anticuerpos, eso no lo garantiza, pero ya están esos anticuerpos matando a los virus. Ahora, lo ideal, eso se sabe que existe y muy posiblemente logra salvar muchas vidas. Por eso es importante que la gente que se ha curado del COVID y sobre todo esté en buen estado de salud, no que les haya dejado secuelas, sino que tuvieron un problema leve, están sanos, son jóvenes, pues vayan y donen su plasma, a los centros hospitalarios donde lo puedan aplicar, inclusive hasta para protocolos de investigación perfectamente controlados que permitan demostrar ahora sí claramente que esto es, pero necesitamos ese plasma, es decir, la humanidad necesita de ese plasma de personas recuperadas porque va a poder salvar vidas, sobre todo de aquellos pacientes que tienen la grave o la forma prácticamente letal del problema. Entonces necesitan con urgencia ese plasma rico en anticuerpos. Para Ahora, ayudar a la investigación, ¿no? sí, claro, pero sobre todo para salvar vidas, ¿no? Para salvar vidas ahorita es la prioridad. Y también nos preguntan que si en una mujer embarazada es más alto el riesgo de contagio. Es más alto el riesgo de complicaciones. No es que sea más alto el riesgo de contagio, sino que existen enfermedades con comorbilidades que hacen que se vuelvan más susceptibles. En el caso de las mujeres embarazadas, es no porque exista una comorbilidad, sino porque existe un estado fisiológico normal, que es el embarazo, en donde además estamos hablando de que hay un bebé, hay un producto que está en el vientre materno, que está en el útero, y que está separado de la circulación de la madre a través de una barrera, que es la barrera placentaria, que es una frontera, en donde no pasa sangre con sangre, células de la sangre con células de la sangre. Sin embargo, sí pueden atravesarlo virus, así como sustancias y anticuerpos, pero también Claro. virus. Listo. Entonces, Sí. esto sería exponer al producto, no a la mamá, sino es exponer al bebé a una infección. Entonces, claro que nadie quiere averiguar qué es lo que le pasa a un niño que está en el vientre materno con una infección de estas. Por eso es que se pide que las mujeres embarazadas extremen precauciones y no estén acudiendo ni siquiera, por ejemplo, al trabajo o cosas por el estilo, porque tenemos que proteger al bebé, al binomio, siempre, de mamá y al bebé. La salud de ambos. Y también justo nos preguntan que
que si se corre el riesgo de contraer este virus a través de productos o paquetes. Me imagino como cuando vamos al súper, ¿no? Que Claro. es muy fácil que vamos y agarramos, vemos la etiqueta, lo dejamos y luego vamos y agarramos otro y no sabemos quién estuvo revisando etiquetas antes que nosotros. Este es un problema que atañe a la nueva normalidad también. Como no sabemos qué personas están infectadas, asintomáticas o con síntomas leves o que sea, de repente oímos a alguien tosiendo y alguien estornudando y ya hasta nos volteamos con miedo porque decimos, no voy a hacer que, si trae cubrebocas o no, ya estamos, a qué distancia está, comenzamos a medir casi la distancia que tiene de nosotros y pegamos el brinco. Pero aquí lo importante es saber que esos productos que están en el supermercado, que están en la calle, no sabemos quién los tocó, no sabemos si alguien sigue tosiendo con la pésima costumbre que nos enseñaron a lo mejor culturalmente desde niños de taparnos la boca al toser. Tápate la boca al toser. Con la mano. Tápate la boca al estornudar. Pues sí, con la mano, jamás nos dijeron que teníamos que hacerlo así, o a lo mejor sí nos dijeron que con el pañuelo, pero lo lógico, lo primero, tápate la boca. Entonces, esto es algo que todavía culturalmente en todo el mundo se sigue practicando y espero que esto cambie y tiene que cambiar muy pronto porque no, la gente va a tener repercusiones gravísimas, ya lo estamos viendo. Pues mucha gente sigue tosiendo en la mano, siguen sin usar cubrebocas, y entonces toman las cosas, hay estas galletas, no, estas no, mejor las de atrás, no, este café no me gustó, este pan, ay, igual, ¿no? O la gente cogiendo dinero. O sea, aguas con el papel moneda, aguas con las monedas también son cómites o son vehículos de potencial transmisión, no solamente de virus, sino de bacterias, de parásitos, de mil cosas, que siempre han sido. Pero nuestro sistema inmunológico estaba ciertamente preparado para ciertas cosas. ¿Sí? Y además hay medicamentos para curarnos, pero hay virus nuevos como este que sí nos ponen en jaque. Entonces, claro que debemos ser cuidadosos de que lo que nosotros toquemos, finalmente, llegando a la casa, lo desinfectemos. Lo desinfectemos las envolturas, desinfectemos las botellas que compremos o los paquetes. Antes de guardarlas en la alacena. Antes de guardarlas en la alacena o en el refrigerador. Claro. Inclusive yo agrego, o sea, llegas al supermercado, trae un poco de gel de alcohol o con el que te están dando en la entrada, embárralo en el tubo del carrito del mandado, ponte bien en las manos, pero embárralo de alcohol para que tú lo estés sujetando sin Limpio. que esté limpio. Además hay que Claro. considerar que dependiendo de las superficies, ya sea metal, papel, tela, diferentes cosas, el virus puede persistir en las superficies durante varias horas o inclusive varios días, dependiendo del material. Entonces, por eso sí es importante desinfectar las áreas de trabajo, en las empresas, en los talleres, en las fábricas, pues hay que mantener limpio y desinfectado porque no sabes si la persona que está tocando trae las manos perfectamente limpias, además de los protocolos nuevos de prevención que debe haber. Y también nos preguntan que si estuvieron en contacto con una persona que está confirmada con COVID, los síntomas se pueden presentar al día siguiente o hasta los 10 o 15 días de los síntomas. Es importante esto. Generalmente la sintomatología aparece en algunas personas a partir de los 4 o 5 días o otros autores refieren que a partir de los 7 días y hasta los 14 días. Entonces, varía el tiempo, inclusive hay quienes que explican que puede ser todavía más de eso, ¿sí? Hasta un poco más de semanas. Entonces, claro está que no aparecen al día siguiente, ¿no? Ay, es que estuve en contacto con alguien que me acaban de decir que tuvo coronavirus, híjole, ya mañana empiezo con dolor de cabeza. No, tranquilos, o sea, tienen que observar, pero si saben que estuvieron en contacto, pónganse su cubrebocas, sigan las medidas y estén observando sin pánico. Es decir, sí con las medidas, pero tampoco crear esa situación de pánico, porque a veces resulta que comenzamos a sentirnos mal, fatigados y con dolor, y claro, porque estamos todos tensos y resulta que muscularmente estamos más estresados y hasta nos arde el estómago, es que ya tengo sintomatología gastrointestinal y de repente, ay, ya no puedo respirar y comienza uno a sugestionarse. Hay que tomar las cosas con calma, sí tomarse la temperatura, seguir las medidas de higiene y observar. Si es necesario, pues
a comunicárselo a su médico de cabecera para que sepa que hubo ese contacto. Y qué bueno, qué medidas puede hacer. No existe algo de prevención, que, ay, toma tales vitaminas, toma esto. Aquí es muy importante fortalecer al sistema inmunológico. En general hay que fortalecerlo toda la vida, siempre. Ahora, antes y después, siempre, en el futuro también. Pero así en el pasado también debimos haberlo fortalecido, es decir, hacer ejercicio, tomar una dieta equilibrada, ¿sí? Que tenga todos los componentes, proteínas, lípidos, carbohidratos, oligoelementos, vitaminas, todo lo que debe de tener. Y desde luego no comer comida chatarra, no comer exceso de grasas, no comer exceso de cosas que nos llevan a otras patologías como la obesidad, que ahora resulta que es el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo tremendos. Y que, caramba, sabemos que México ocupa un primerísimo lugar en obesidad, ¿no? Sobre todo obesidad infantil, pero también obesidad de adultos, ¿no? Estados Unidos, ven nomás la cantidad de contagiados y de muertes que tienen, y muchos de ellos han nacido con obesidad. Sí. Y con otros cofactores como hipertensión y diabetes. Entonces, claro que necesitamos una vida sana, dormir adecuadamente, la higiene no solamente de nuestras manos, una higiene diaria dental adecuada, a lo mejor utilizar algún desinfectante pues, bucal, gárgaras y demás para mantener bien esas vías respiratorias sanas. Todas esas medidas que deberemos tener siempre. Por eso la nueva normalidad habla de algo que debimos haber tenido siempre. Y vamos con las últimas dos preguntitas. Una muy interesante. ¿Cuál es el grado de afectación en una persona con lupus eritematoso? Claro que hay una situación de riesgo en pacientes que están bajo tratamientos reumatológicos para lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades de índole inmunológico, porque se utilizan medicamentos para disminuir las respuestas del sistema de defensa contra nuestro propio organismo. Entre ellos están, por ejemplo, el uso de algunos corticosteroides, pero también está el uso de los medicamentos biológicos que se utilizan para modificar la enfermedad. Esos tienen también la particularidad de cambiar la respuesta del sistema de defensa para que no nos ataquen nuestros anticuerpos a nuestro propio organismo. Y el lupus es una enfermedad que tiene muchas posibilidades de afectación, es decir, articulares, extraarticulares, pero sobre todo orgánicas, ¿no? Entonces, claro está que la persona no es solo por la enfermedad de lupus, sino por los medicamentos que tiene que tomar a fuerza para controlar el lupus, que puede verse más susceptible de tener complicaciones severas si se infecta. Por eso es importante que tome medidas especiales de aislamiento físico y también de medidas o de protección personal. Y también nos pregunta que cuál es la efectividad del dióxido de cloro como tratamiento preventivo. Claro. Es importante tomar en cuenta que para poder generar un medicamento, en la medicina basada en la evidencia, es bastante riguroso el mecanismo, no solamente de selección de un medicamento, sino del estudio, primero in vitro, luego en animales de experimentación y luego en humanos, para poder determinar no solamente la efectividad de un medicamento, sino conocer las reacciones adversas o las dosis tóxicas, ¿sí? La dosis tóxica o la dosis letal que puede producir ese medicamento. Entonces, se requiere una serie de fases con protocolos muy estrictos para poder tener un medicamento. Posteriormente, en la fase de aplicación en humanos, se tiene que utilizar estudios de investigación, de ensayo clínico, en donde se tiene que analizar muy bien si ese medicamento realmente provoca el beneficio para el cual se está contemplado y confirmar toda la seguridad de la aplicación en humanos y por lo tanto compararlo con otros medicamentos o compararlo con el placebo, que es no utilizar ninguno. Esto lleva generalmente varios años, es un proceso muy meticuloso. En el caso de algunos otros medicamentos, yo entiendo
yo entiendo la necesidad que existe de la gente de buscar algo que pueda tener una respuesta eficaz en un tiempo récord. Por eso es que debemos de ser pacientes. Por una parte, en entender que, por ejemplo, la alopatía, en este caso, medicamentos de utilización en los hospitales, está haciendo investigación muy meticulosa y están publicando a diario estudios y metaanálisis de todas esas aplicaciones de medicamentos para ver si se puede utilizar, si es recomendable o no, o si es eficaz o no comprobado estadísticamente de manera significativa y poderlo aplicar con responsabilidad con medicina basada en la evidencia. La situación es que hay algunas corrientes también de atención médica que están más bien basadas en atenciones a lo mejor, pudiera yo decir, a lo mejor un poco empíricas, que tienen su lógica, que tienen su maravillosa y magnífica intención de poder proveer pronto de algún medicamento que pueda salvarle la vida o prevenir en las personas algo que nos está angustiando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay ningún medicamento que diga 100% esto nos va a servir para curarlo. Porque si lo hubiera, diría, señores, olvídense de todo, aquí está el medicamento que lo cura, que están perdiendo tiempo, aquí está, ¿para qué le buscan? Pero no es cierto, no existe. No existe algo que esté plenamente demostrado que funcione desde el punto de vista alopático. Entonces, por supuesto que entiendo también la posición de colegas médicos, a lo mejor algunos alópatas, otros a lo mejor naturistas. El chiste es que finalmente también de la gente que busca una respuesta pronta que le salve la vida. Inclusive para algunos han recomendado, bueno, caramba, si tantos médicos y enfermeras se están muriendo en las unidades de cuidados intensivos y no tienen nada que los pueda prevenir, ¿no podrían utilizar, por ejemplo, el dióxido de cloro para de alguna manera pues tratar de protegerse y no morir por esto? Caramba, realmente sí entiendo que haya esa inquietud, pero hoy por hoy, por ejemplo, yo no podría decir en mi calidad de médico que pueda utilizarse de manera preventiva o curativa algo que todavía no está plenamente demostrado. Yo lo que aplaudiría y pediría es que las universidades pudieran retomar el tema para utilizar muy pronto ya, de manera experimental, primero en animales de investigación, acelerar ese proceso de investigación, creer que pudiera funcionar el dióxido de cloro y realmente investigar pronto en animales y después esto pasarlo a humanos de una manera seria, controlada, no empírica, sino totalmente científica y ya darnos una respuesta. Es decir, no quiero decir que no quiero decir que no se use, solamente que tendría que pasar por un proceso de investigación controlada, meticulosa, basada en la evidencia para que realmente lo pudiéramos recomendar. Yo no creo que de manera preventiva sea lo más prudente tomar algo que no sea lo que ya he dicho, mejorar la alimentación, la higiene, etcétera. Eso sí está comprobado que puede funcionar. Hasta la relajación, la meditación para evitar el estrés y todo lo que trae la medicina psicosomática por el estrés, la ansiedad y el pavor que existe por esta enfermedad. Pero tenemos que tomar con calma las cosas. Entonces, ahí más que decirles no se puede, sería invitar a las universidades y invitar a los grupos médicos, pero sobre todo a las universidades para partir exactamente del sistema de investigación laboratorial en animales de experimentación in vitro para poder determinar si esto pudiera funcionar realmente como un antiviral, realmente como un antiviral específico contra el coronavirus y poderlo aplicar con eficacia y con seguridad en los seres humanos. Primero por esa parte. Claro, hasta que se compruebe. No claro, hay que creer en haría. algo. Necesitamos mejor cuidarnos, tener buenos hábitos. Y justo Eso para cerrar esta transmisión tan nutrida que nos ha dado tantos conocimientos nuevos, ¿qué podemos recomendar para que las personas prevengan? ¿Cómo se cuidan? ¿Cuáles son estas medidas que deben de tomar? Claro, la nueva normalidad trata de cómo convivir con un ambiente donde hay este virus, que no lo vemos porque no solamente es microscópico, es submicroscópico. Por lo tanto,
pues no nos vamos a imaginar ahí las bolotas verdes, azules o moradas flotando en el aire. No, 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 así no es. Tampoco existe la manera de que sean fosforescentes y de repente las viéramos de noche y caray, ya nos deslumbraron porque ahí están. Por eso es que mucha gente no cree en esto. No cree porque no las ve. Entonces, el que no las vea no quiere decir que no existan. Existen. El virus está allí. Mientras no exista una vacuna que demuestre efectividad total y que se aplique al mayor porcentaje de la población mundial, no hablo de la población nacional o del Estado, de la población mundial, no podremos estar tranquilos de que este problema sea resuelto de tal manera que tendremos que seguirnos protegiendo. Hablando de las vacunas, ahorita están en boga 3 vacunas. Una vacuna estadounidense, una vacuna británica y una vacuna rusa. Pero otros países han dicho que están avanzando en esto, está Japón, está China, está Israel. Y también México está haciendo investigación al respecto. Bueno, yo creo que todos los países del mundo están metidos en esto. Qué bueno que se avance rápido, qué bueno que se avance bien. Yo en el momento que salga la vacuna, te juro que me la voy a poner. Ya están anunciando que a lo mejor son 2 dosis, una ahora y otra al siguiente mes. Pues yo me la voy a poner. ¿Por qué? Porque necesito esa protección. Que a lo mejor no es 100% efectivo. Muy probablemente sí, porque va a producir anticuerpos, me va a defender, me va a salvar la vida. Yo estoy totalmente a favor de las vacunas, de todas las vacunas, porque salvan vidas. Hay quienes están en contra que porque produce otras enfermedades. Bueno, hay muchas cosas que pueden en un momento dado descontrolar el sistema inmunológico, pero eso no es razón para jugar con la vida, y menos con la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos, o nosotros mismos. Entonces, la vacunación va a ser indispensable que se la aplique toda la humanidad, toda la humanidad. Mientras eso ocurre, tendremos que seguir cuidándonos con los equipos de protección personal al salir a la calle. ¿Cuáles son? Cubrebocas. Agrego careta. Usen careta, por favor, y con cubrebocas van a ver qué protección. Les va a proteger a los ojos, de la cara, la nariz y boca incluida. Entonces, usen cubrebocas y careta. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Procuren utilizar ropa que se pueda lavar con facilidad. Si usan ropa que hay que mandar a la tintorería, como los pantalones de vestir, pues a lo mejor no diario los podemos mandar a la tintorería, no solo porque nos cuesta mucho, sino porque además no tenemos ni tiempo para estar bien. Entonces, si utilizamos ropa que sea de más fácil lavado, podremos lavarla diario. Y también utilizar al salir, traer gel de alcohol, ¿sí? Traer gel de alcohol en la bolsa, para que nosotros nos pongamos, aparte de que ya por todos lados hay gel de alcohol, nos podemos estar aplicando. Cuando lleguemos a otro lado, tener mucho cuidado de que si entramos a un local, lo hagamos con orden. Si vemos que está muy saturado de personas, no entremos. De hecho, ellos están obligados a mantener no solamente la adecuada distancia, sino obligados a evitar que haya aglomeraciones, porque está bien demostrado que en lugares cerrados y mal ventilados, el virus puede permanecer en el aire, no en el suelo, en el aire, flotando durante varias horas. Entonces, claro que sería un riesgo innecesario entrar a un lugar concurrido. Entonces, tenemos que evitar los lugares concurridos y mal ventilados. Ni modo, me encanta ir al cine, me encanta ir al cine con mi esposa para ir a ver las películas de moda y todo, pero no puedo ir al cine, ni modo. Y no quiero decir que los cines vayan a tener que cerrar, no, no, yo no les digo que no vayan a un autocinema o que no haya otras formas, pero tendría que ir vestido como astronauta para volver a ir al cine. Y las palomitas yo creo que a lo mejor no sé cómo le voy a hacer. Adentro del traje. Adentro del traje, así como los astronautas en el espacio en la época de los 70s, que tenían que tomar así como que exprimir una pasta dental y era a lo mejor bistec con papas, ¿no? Y era la pasta dental. No sé, algo así raro. Pero bueno, el chiste es que evitar los lugares concurridos, cerrados y mal ventilados. Otra, si vemos que hay personas que no traen la protección, porque hay gente que no cree en esto y no quiere utilizar, nosotros ni nos pongamos a discutir con ellos. Porque en mi caso, no nos van a hacer caso, hasta nos pueden agredir. Nosotros vamos y les decimos, oigan, es que tienen que estar cubrebocas. No nos metamos con eso. A menos que estén en nuestro negocio o en nuestra empresa y nosotros sí tengamos la obligación de decirles, no, tienen que seguir estas medidas. O sea, que todos debemos de seguir las mismas medidas. Y estarnos lavando las manos con frecuencia con agua y jabón, con el lavado completo de las manos, ¿sí? Y muñecas para que queden perfectamente lavadas con agua y abundante agua.
La otra, regresando a casa, deberíamos tener una bandejita con una esponjita o una fibra que tenga agua con cloro. No necesitamos restregar nuestras suelas de los zapatos, simplemente meterlas un instante y luego el otro, y con una jerguita o un tapetito vamos a secar antes de entrar a la casa. De esta manera nosotros estamos evitando que el virus de la suela de nuestros zapatos ingrese a nuestra casa. Esto es una forma de proteger a nuestras familias y llegamos y nos lavamos, a lo mejor nos quitamos la ropa y hacemos nuestra vida cotidiana. Igual en todos lados. Claro, dentro de nuestra casa, pues también tener las precauciones de seguirnos lavando las manos, de tratar de desinfectar lo que ya les dije de productos y todo. Básicamente serían esas las medidas de protección personal y de cuidados y de prevención para el contacto con los demás. Mantener la sana distancia. Es importante mantener la sana distancia. ¿Sí? Y ya me gustaría como agregar y preguntar, también es importante en casa como podríamos tardar en manifestar síntomas, quizás no compartir directamente de nuestro plato la comida Claro, o no claro. compartir el bote, no compartir el vaso, que es muy Claro, fácil. Rayito, eso es muy importante. Fíjate que yo siempre he hablado esto con las mamás de mis pacientes cuando se trata de niños, de que no estén compartiendo los alimentos. Es muy común que las mamás acaben comiendo lo que el niño no se terminó de comer. Y aunque no se ha demostrado que haya un contagio de los niños a los adultos, también lo hacen entre las parejas, ¿no? O entre los adultos jóvenes. A ver, pásame tu refresco, ya está tomando el hermanito de lo que no se terminó la hermana y el yogur y están compartiendo eso. Eso es un hábito que debe desaparecer. Es como si no comparten el cepillo de dientes. A ver, quiero ver a alguien que esté compartiendo el cepillo de dientes con sus hermanos. Claro que no, es un objeto de uso personal. Entonces, igual los cubiertos, la comida, no la compartan. Debemos tener ese tipo de precauciones y de hábitos higiénicos ya de lo común. Esos debimos haberlos tenido siempre, pero ahora con más razón porque ahora es cuestión de vida o muerte. Ya no es cuestión de una gripita o una diarreita, ya es una cuestión de vida o muerte. Entonces, claro que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Hay que tener esas medidas de protección. Muy bien. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos compartió. Ha sido un honor estar con usted compartiendo en este momento la transmisión. De verdad, tenemos años de conocernos, estaba haciendo cuentas y creo que superamos los 15 años Sí, de así es. conocernos y quiero de verdad agradecerle. Fui su paciente, colaboré con usted también en Sí, qué Clínica emoción. Occidente. Qué emoción, sí es cierto. Rayito, tú fuiste mi paciente cuando eras niña, después Exacto. ya estuviste colaborando con nosotros de manera magnífica y ejemplar en el área de atención al público y tuve el gusto y el honor de tenerte en nuestra clínica de atención, siendo nuestra recepcionista que nos organizaba las citas de nuestros pacientes. Posteriormente, pues verte triunfar tanto en tu carrera y además en tus posgrados y claro, pues como mujer realmente muy admirable. Estoy encantado de haber podido participar en este programa. Felicito también a todos mis compañeros que ahorita me hicieron favor de apoyar con la traducción simultánea, con la interpretación en lengua de señas. Les agradezco muchísimo su participación y quiero pues mandar un afectuoso saludo a todo tu auditorio y agradecerte a ti por la oportunidad de intervenir en este programa. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias, Lupita, a quienes les pedí ayuda y con mucho gusto al instante dijeron que sí. Estamos, creo que, comprometidos y ustedes están comprometidos a que esta información tan importante llegue a todas las personas. De verdad me emociona cada vez que comparto también con ustedes información tan útil. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Cuídate mucho. Buenas noches. Cerramos esta transmisión entonces, agradeciendo también a todas las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron también compartiendo sus preguntas y que también hicieron llegar esta información a quienes lo necesitaban. Estamos aquí también al pendiente si tienen otras dudas, si quieren contactar a alguna de las personas que estuvo el día de hoy, al doctor Mauricio, a intérprete Lupita, a intérprete Joel.
si gustan saber algo de ellos o contactarles, con mucho gusto, les apoyamos por medio del inbox y sus mensajes. Hay muchas felicitaciones en la página para ustedes, les Gracias. comparto eso y pues les agradezco, de verdad estoy feliz, feliz, mi corazón está feliz. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.